Bienvenidos, amados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí en nuestros programas radiales y nuestros grupos de WhatsApp para compartir la palabra de Dios. Estos devocionales, reflexiones y comentarios nos llevan a tener una mejor vida en Cristo Jesús. Si aplicamos estas palabras a nuestra vida, somos edificados y podemos bendecir a otros. La palabra de Dios es dulce, es profunda, es exquisita y también es como martillo que quebranta las piedras. A todos los hombres endurecidos, la palabra de Dios va golpeando y va haciendo su obra hasta que los va transformando. Es un honor y una bendición poder exponer la palabra de Dios para ustedes, poderla leer y que todos podamos aprender. Estamos haciendo un recorrido a través de las Escrituras y hemos llegado a la carta a los Colosenses. Estamos ubicados en el capítulo 1. Hemos recorrido en la clase anterior 14 versículos que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en la ciudad de Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo en esa época era el mundo romano, porque era el mundo que ellos conocían y el mundo conquistado por el imperio de Roma. Y esta palabra que se predica en todo el mundo lleva fruto, por supuesto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces lleva fruto en todos los que se convierten y crece también en vosotros los creyentes desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras era un amigo de Pablo, misionero, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor o vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, porque todo creyente, toda persona que dice soy cristiano, le he entregado mi vida a Cristo, soy miembro de la iglesia del Señor, entonces debe andar como es digno del Señor. De lo contrario, no diga que es cristiano. Diga que es asistente, diga que es visitante, diga que es mundano, diga que es inconverso, pero no diga que es un creyente, sino anda como es digno del Señor, agradándole en todo y no en algunas cosas, sino en todo, llevando fruto en toda buena obra, porque a los cristianos se les nota el fruto en toda su manera de ser, de hablar, de comportarse, de dialogar y de andar en su vecindario, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es una maravilla. Hemos sido traídos a la luz porque vivíamos en tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Hijo con mayúscula, porque es Jesucristo el Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, sangre derramada. Por todo ese camino al Calvario se derramó la sangre preciosa de mi Señor, sangre de un inocente, sangre del Hijo de Dios, del único santo que ha existido. Así es de que nosotros debemos reconocer y valorar esa sangre derramada por el cual se nos dio el perdón de pecados. Hasta aquí quedamos en la clase pasada y vamos a iniciar a partir del versículo 15 en el día de hoy, hablando acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 15 al 18 dicen:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Estos son los primeros textos que nos habla aquí el apóstol Pablo acerca de la deidad de Jesucristo, y viene a corregir entonces algunas doctrinas gnósticas que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas. Los gnósticos no son una secta de ahora, ha existido desde tiempos muy antiguos y lograron de alguna manera infiltrar sus doctrinas en las iglesias cristianas, y hasta el día de hoy muchas iglesias tienen doctrinas muy extrañas que son gnósticas. También existen sectas alrededor de nuestra ciudad, de nuestro barrio, dentro de la ciudad y en nuestra comunidad. Existen sectas como los Testigos de Jehová, los Mormones, los Solo Jesús, que de distintas maneras ellos blasfeman y niegan la deidad del Señor Jesucristo. Cuando los Solo Jesús aseguran que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos están negando una doctrina fundamental totalmente declarada en la Biblia. Cuando los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, sino que Él es un Dios, y cambian en su Biblia la traducción y ponen a Dios en minúscula en el caso de Cristo Jesús, y en su enseñanza doctrinal dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Todo esto es una falta de respeto, una blasfemia contra el Señor. Lo mismo hacen los mormones, rebajando a Cristo de la deidad y de la eternidad. Así de que aquí comenzamos diciendo: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Primogénito significa que Él estuvo primero antes de toda la creación. No que Él fue creado, como dicen los mormones, sino que Él fue primero, que Él existía antes de que todas las cosas fueran creadas. En estos versículos que hemos leído, encontramos la relación de Cristo con Dios, encontramos la relación de Cristo con la creación y encontramos la relación de Cristo con la iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí, ya que en el versículo 15 se nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. La imagen significa que el Señor vino para mostrar al Padre. Nadie ha visto a Dios en toda su plenitud, en toda su gloria. Además, nadie lo puede ver jamás en toda la plenitud. No es que vamos a ver a Dios y ya, se acabó. Esto era todo lo que nos iban a mostrar aquí en el cielo. O sea, ya descubrimos a Dios por completo. Ya no hay nada más que descubrir. Bueno, listo, se acabó el cuento y colorín colorado. Entonces, mis amados hermanos, es imposible escudriñar a Dios por completo, porque Él es infinito, Él es totalmente infinito. Para podernos mostrar una parte de su gloria, para podernos mostrar su amor, su poder, su soberanía, sus milagros, entonces Dios, no pudiendo manifestarse de ninguna manera que pudiéramos verlo en toda su gloria, entonces se manifestó como hombre para que viéramos a Cristo y en Cristo viéramos al Padre. ¿Qué vemos del Padre en Cristo? No la forma de que tiene manos y pies, porque Jesucristo vino como hombre y esa parte de hombre no es la imagen de Dios, sino todas sus cualidades, sus características, su amor, su poder, sus milagros, su misericordia, su gracia, su palabra. La palabra de Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y habló y predicó y habló cara a cara con los hombres, vivió entre los hombres, mostró. Entonces uno de ellos, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y
Entonces el Señor Jesús les respondió, pero estoy con ustedes, ¿no te basta? El que me ha visto a mí, ya vio al Padre, porque en mí ha visto todo lo que el Padre es, el amor, la ternura, el poder, el temor que imparte, los milagros que hace. Todas las cualidades de Dios están en mí, confórmense con eso. El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. ¿Qué más quieren ustedes ver? Porque es imposible que Dios muestre su brillo desde el cielo completo y los hombres queden muertos inmediatamente al ver toda la gloria poderosa e inexplicable, inentendible de Dios en toda su gloria. Entonces, a través de Cristo se manifestó a nosotros para que veamos lo más importante de Dios para nosotros, que es su amor y su justicia. Eso es lo más importante. Que veamos su amor y seamos salvos. Que veamos su justicia y tengamos temor. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así de que vino y se mostró a través de Cristo. Él nos comunicó el pensamiento de Dios, nos comunicó su palabra, su voluntad, su propósito con nosotros. Tenemos que conformarnos con eso porque es suficiente. No necesitamos saber absolutamente nada. Dios quería manifestarse desde el principio de la creación y por eso creó a Adán. Adán era el representante de Dios. Puso en Adán toda su gracia, sopló en el espíritu y era la imagen del Dios invisible. Adán era la imagen de ese Dios invisible. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y puso en él capacidad de pensamiento, de tomar decisiones, lo puso como jefe en el huerto, era su representante en la tierra, pero Adán y Eva fallaron. El hombre pecó, cayó, transgredió la ley, la voluntad de Dios y se hizo inmediatamente imperfecto. Y desde ese día que cayó, ya no podía reconciliarse por sí mismo con Dios. Entonces vino un segundo Adán, que es Cristo. Él es el segundo Adán, varón perfecto, sin pecado, para recuperar lo que Adán perdió. Adán perdió la imagen de Dios. El hombre que es descendiente de Adán ha perdido la imagen de Dios y se ha degenerado por completo. Y ahora toma decisiones, pero todas las decisiones que toma son hacia el mal, de continuo hacia el mal, hacia el pecado. Entonces vino Cristo como la imagen del Dios invisible para representar precisamente, para mostrarnos a Dios en toda su bondad, su amor, su poder y recuperar lo que Adán fracasó. Entonces vino Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios al mundo, y Él fue el que cuidó los intereses de su Padre y nos reveló a su Padre, nos reveló su corazón. Ahora podemos conocer la ternura del Padre, su deseo, su intención con nosotros. Para eso vino Cristo. Entonces, algunos falsos maestros que sugieren todo eso de que el Señor Jesús fue creado, que fue el primero, que es hermano del diablo, todas esas sectas quedan por tierra cuando leemos estos pasajes bíblicos que se conectan perfectamente con Juan capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la luz y la luz era la que alumbraba a todos los hombres. Todas las cosas por Él fueron hechas, para Él fueron hechas. Entonces Jesucristo no tiene un principio ni tampoco un fin porque es uno con el Padre. Él es el primogénito de toda la creación. Eso es lo que tenemos que entender por primogénito, que Él es primero de todas las cosas. Es el ungido de Dios. Ahora bien, dice el versículo 16, porque en Él, significa en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Esto significa las visibles y también las invisibles. Y todos esos ángeles que Dios creó en los cielos están seleccionados u organizados por tronos, dominios,
principados, potestades, todo fue creado y organizado por Él. Dios tiene todo muy organizado. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles, bueno, principados, potestades, incluso los demonios. El diablo se rebeló contra el Señor y estos ángeles que cayeron y quedaron convertidos en demonios también están muy organizados. Ellos están organizados, no podemos conocer absolutamente todo de cómo es esta organización, pero la Biblia nos revela una parte. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad que habitan o están o se esparcen o se mueven en las regiones celestiales. Entonces ellos se mueven en los aires y se mueven en ese cielo, en ese espacio. Ellos descienden a la tierra, hacen daño y vuelan por los aires de un lugar a otro con velocidades que nosotros no podemos entender porque ellos están en otra dimensión diferente a la nuestra. Son seres espirituales potentes. Por eso cuando un ser humano pretende enfrentar a un demonio con sus palabritas tontas de yo te ato, te amarro y te lanzo cadenas y jabalina y no sé cuántas cosas más, o aquellos que se van por allá a las montañas y dicen, Dios me reveló que clave una estaca en esta montaña porque de esa manera le estoy clavando una estaca al principado de esta ciudad y lo dejo aquí estacado y clavado. Amados, eso está más allá de la frontera de lo absurdo. Verdaderamente decimos, enseñamos cosas, cuando decimos esas cosas, nosotros no las enseñamos, pero me refiero al pueblo evangélico cuando cae en estas cosas tan ridículas, estamos rebajando el evangelio del Señor. Nada de eso es verdadero, nada de eso es falso, que yo clavo una estaca por allá en un cerro y de esa manera estoy estacando a un diablo. Mis amados hermanos, nuestras palabritas y acciones tontas no pueden atar al diablo ni a los demonios. El único que puede hacerlo es el Señor. Y Él nos manda a nosotros a orar por las almas. Y cuando nosotros somos usados por Dios para liberar las almas, es por la gracia del Señor y el poder de Dios, de Cristo Jesús. No es por nosotros, que nuestras palabritas tienen poder en sí mismas. Nuestras palabras no son nada. El diablo puede burlarse de nuestras palabritas y de nuestras yo te anulo y te cancelo y que te digo y te mando y te doy órdenes porque yo soy grande. Ni siquiera el ángel Miguel, el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, siendo que es un principado de Dios, una potestad, un poder que Dios ha hecho, una autoridad, un dominio que le ha dado a Miguel, ni siquiera dijo una maldición o una palabra de irrespeto contra el diablo, reconociendo la investidura del diablo, que era un ángel del Señor, un querubín grande y hermoso que había en el cielo y que lamentablemente cayó, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Fue lo que le dijo, que el Señor te reprenda. Y nosotros en nuestras iglesias hemos inventado un palabrerío con eso de que le tengo los zapatos puestos en la nariz al diablo. Ah, hermanos, somos demasiado arrogantes. Nosotros no le tenemos ningunos zapatos puestos en la nariz al diablo, mis amados hermanos. El único que derrotó al diablo tiene nombre y es sobre todo nombre. Él es el único que derrotó al diablo, el único que pudo contra esos dominios y potestades, y eso lo veremos en el capítulo 2 de los Colosenses. Ahí demostraremos que no somos nosotros, mis amados hermanos, que pisoteamos al diablo, que le pisamos la cabeza y que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Nos aprendemos esos coros tradicionales porque nuestros hermanos nos los enseñan, pero estamos fuera de orden, amados hermanos, estamos fuera de orden. Yo ya no canto esos coros porque vengo estudiando hace tantos años la palabra del Señor que dije, oye, ¿qué estamos cantando en la iglesia? Que yo le machaco la cabeza al machácalo, 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 machácalo. Yo no le machaco nada al diablo, mis amados hermanos, qué soberbia tan terrible la nuestra, es que somos arrogantes, pero con A mayúscula. Es Cristo quien ha hecho eso. Él es quien derrotó las potestades, los principados de las tinieblas.
Es Cristo el único, el primogénito de la creación, el que tiene toda la autoridad, el que venció. Nosotros somos más que vencedores porque Él derrotó, porque Él venció, porque Él murió, porque Él derramó su sangre, porque Él nos liberó, porque su nombre es sobre todo nombre, porque Dios le dio la autoridad a Él y le sujetó todas las cosas a Él, no a nosotros, sino a Él, a Cristo bajo sus pies. Él es quien tiene toda autoridad y todo dominio, no nosotros, mis amados hermanos, sino Cristo. Y lo que somos, cualquier cosa, por pequeño o grande que hagamos o digamos, y tenga autoridad y propiedad, es solamente en Cristo. Que nadie se llene la boca y ningún evangélico tibio se llene la boca diciendo soy algo o soy alguien. No eres nada, a menos que verdaderamente estés en la verdad, en Cristo Jesús, viviendo para Él y negándote a las cosas del mundo. Y que esto quede bien claro. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él es el único creador, el único que lo ha hecho todo. Él es maravilloso. Visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él y solamente para Él. Esa doctrina debe quedar muy clara porque aquí está estableciendo Pablo a Cristo como Señor, porque los colosenses necesitaban comprender que Cristo no era un ángel, que no era creado, que no era al mismo nivel que el diablo, que no hay hombres en la tierra que tengan la misma autoridad o santidad de Cristo. Y todas esas doctrinas que quisieron infiltrar la iglesia de Colosas y que hoy se meten en muchas iglesias que se convierten en sectas, hay que sacar esas creencias y establecer esta doctrina. Cristo es el primogénito de toda creación. Él existe antes de todas las cosas y Él es creador con el Padre. Y Él creó todo lo que existe, invisible y visible. Y todos los dominios y potestades y autoridades han sido creadas y organizadas por Él. Y todo está sujeto a Cristo porque fue hecho por Él y para Él. Y Él es antes, dice el versículo 17, de todas las cosas que existen, Él es antes. Y todo subsiste por causa de Él. Amados hermanos, estas palabras de Pablo tienen muchísima insistencia y consistencia. Él está sacando de raíz toda creencia extraña que tenían algunos hermanos allí y está estableciendo una doctrina, un fundamento. Por eso es que en Corintio, en Primera a los Corintios, capítulo 3, Pablo dice en el versículo 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y los demás edifican encima. Pablo dice, nosotros los apóstoles y los profetas somos los que establecemos el fundamento, como está escrito en Efesios capítulo 2 y versículo 20, que la iglesia edifica sobre un fundamento que ya está puesto. Nosotros no podemos predicar otras cosas que estén fuera de la Biblia porque el fundamento ya ha sido puesto y dice Pablo, el cual es Jesucristo. Aquí mismo en este pasaje, Pablo está estableciendo doctrina. Está diciendo Cristo es primero que todas las cosas. Cristo es antes de que todo existiera. Él existió desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquí lo presenta él como ejemplo. Por eso el apóstol, por eso el Señor Jesús dijo a los fariseos y a los judíos cuando discutían con él, él le dijo, yo existo antes de Abraham. Antes que él existiera, yo existo. Y ellos se quedaron, pero bueno, este hombre apenas tiene unos 30 años y viene a decir que existe antes de Abraham, verdaderamente que está loco, está enloquecido. ¿Cómo así? Porque ellos no entendían lo que los discípulos sí entendían, que él era el verbo hecho carne, que por él fueron creadas todas las cosas. Yo creé a Abraham, yo lo llamé a él. Yo fui quien lo escogí para que se sembrase en la tierra al pueblo de Israel, la nación de donde iba a venir el Salvador. Yo soy antes de Abraham, como está en Juan capítulo 8, por ahí en versículo 50, 58, usted puede leer. No solo el Señor existía antes de todas las cosas, no solamente que Él existía, sino que Él es el creador del universo y el que sustenta el universo, y todos respiramos porque el Señor nos da el aire para que respiremos. Él es quien controla
las estrellas, el sol, el universo, los planetas. Nadie rebaje a Cristo a la estatura de un ángel, por favor. Él no es un ángel, tampoco es un maestro bueno, no, Señor, es mucho más que eso. Él es Dios. Y por favor, nadie ponga a Cristo como el segundón en la Trinidad. Eso es una falta de respeto. No, Señor, yo he escuchado evangélicos diciendo eso, que Él es el segundón. ¿Por qué no entienden que la Trinidad es nuestro Dios al cual no podemos comprender? Es una unidad perfecta con el Padre. ¿Cómo no pueden entender eso? Pues no podremos entenderlo completamente, pero debemos aceptarlo. Que Él es Dios, creador, no es el segundón. No, no es el que le hace los mandados al Padre. No, Señor, es Dios mismo en la Trinidad. Solamente que se menciona como la segunda persona de la Trinidad, pero no existe ese escalón. Aun cuando la Biblia dice que el hijo está sujeto al padre, es como dice la mujer está sujeta al marido, pero eso no la hace menos que el marido. Eso no existe. Que algunos maridos se toman atribuciones de maltratar a sus esposas porque creen estos arrogantes que Dios les ha dado esta propiedad, esta autoridad de insultar a sus mujeres y que ellas son menos y las rebajan a menos que su marido. Eso no existe en la Biblia. No, Señor. Ella está sujeta al marido porque así lo estableció Dios, que él sea el señor de la casa, el hombre sea el señor de la casa. Pero eso no significa que la mujer debe ser rebajada, pisoteada o es menos que el marido. Eso no existe. Simplemente es un orden que Dios ha establecido. Así también en la Trinidad, el Hijo está sujeto al Padre, pero es Dios mismo. No lo entiendo, pastor, pues yo tampoco, yo solo lo acepto. Yo tampoco lo entiendo, solo lo acepto porque así está escrito en la palabra, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y qué significa esto de que Él es el primogénito de entre los muertos? Bueno, que Él resucitó primero y después vamos a resucitar nosotros. Eso es el primogénito. Él resucitó, es el primero que ha resucitado y nadie más ha resucitado. En estos días alguien me preguntó que cuando el Señor murió hubo unas personas que resucitaron. Bueno, ellos realmente no resucitaron, ellos volvieron a la vida que tenían antes y se fueron a vivir nuevamente con su familia, pero con el tiempo volvieron a morir porque eran seres humanos, ellos no han resucitado en la resurrección gloriosa que es en un cuerpo glorificado para vivir para siempre. Nadie ha resucitado, absolutamente nadie. Solamente Cristo ha resucitado. Él resucitó en cuerpo de gloria y nosotros vamos a resucitar en ese cuerpo de gloria semejante al del Señor. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y todos estamos sujetos al Señor. Lo que Él diga, sí, mi Señor, sí, mi comandante, sí, mi Padre, sí, mi santo, sí, mi Dios, lo que usted diga es así, no lo voy a cuestionar, no voy a ponerlo en tela de juicio. Lo que usted diga, Señor, en su palabra es amén y solamente amén. Así sea y que se cumpla, Señor. Nosotros no estamos puestos para que Dios cumpla nuestras ambiciones, ni metas, ni sueños, ni propósitos. Nosotros hemos sido llamados para cumplir la palabra del Señor, las promesas del Señor, las órdenes del Señor, los mandamientos del Señor. Y al que no le guste este evangelio, bueno, no tiene otra cosa más que hacer sino salirse de las filas y irse por allá a una secta a decir mentiras. Porque aquí es así, lo que diga el Señor, Él es soberano y nosotros solamente amén. Lo que Él estableció es así y punto. Orden, reverencia, obediencia, sabiduría, inteligencia, sensatez, sobriedad, respeto, ante todas las cosas fidelidad al Señor. ¿Para qué? Para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia. Él es el primero. Él resucitó de entre los muertos y nos resucitará a nosotros y mientras tanto seremos fieles a Él. Él es el primero de todo. Él tiene el dominio sobre todas las cosas y nosotros nos sujetaremos a Él. Dice el versículo 19, porque al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. Al Padre le agradó. Eso es tan maravilloso que en Él entonces estuviera toda la plenitud de la deidad. Entonces Cristo es Dios mismo y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Cristo vino a la tierra y se hizo hombre, el Padre dio testimonio de él diciendo,
este es mi segundo Adán, este es mi hijo, él me complace, él me devuelve toda honra que me quitaron los hombres, ya no me honran, no me respetan, no me aman, me blasfeman, yo los creé, puse en ellos vida, les entregué la tierra, el paraíso, las plantas, los animales, todo, y ellos me blasfeman, ellos me irrespetan, pretenden burlarse de mí, de mi palabra, matan a mis profetas, a todos los que les envío, los traicionan, los encarcelan, los arrastran por las calles, pero ahora he enviado a mi hijo y él me complace, es obediente en todo, tiene una comunión plena conmigo todos los días de su vida, me busca en oración. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mírenlo a él, crean en él, porque el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que lo mire a él tendrá todas mis cosas. A través de él les daré todas mis cosas, todo, el reino, las bendiciones, la gracia, el perdón, las maravillas, los milagros. El que está en Cristo lo tiene todo, pero es en Cristo. Ese es el verdadero sentido de esa plenitud que hay en Cristo, y el que esté en él está completo. Así de que los herejes gnósticos había que sacarlos de la iglesia de Colosa. Estaban infiltrando sus mentiras, estaban descendiendo o tratando de bajar a Cristo de la deidad, de su primogenitura, de su majestad, y poniéndolo simplemente como uno de sus maestros honorables, de sus hombres gnósticos honorables, de sus ángeles honorables. Todo eso es mentira, es falso. Podemos decir muchas palabras bonitas de Cristo que son mentiras y diabólicas. Cristo simplemente es Dios y punto, Dios eterno, y nadie puede decir lo contrario. Por medio de Cristo, el Padre quiso reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y qué manera tan terrible, qué manera tan dura, tan drástica, como Dios quiso reconciliar al mundo consigo mismo. Envió a Cristo para que como hombre sirviera a los hombres y fuera martirizado. Tengo que tomar una decisión, dijo el Señor nuestro Dios. Tengo que tomar una decisión. Aplasto a los hombres, los trituro, los acabo. Que mi justicia caiga sobre ellos, como a cucarachas los voy a aplastar. Que se derrame su sangre por todo el planeta. Los destruyo como el día del diluvio y los acabo a todos, o que muera uno solo por ellos, y uno que sea santo y puro para que pueda pagar el precio y que se aplaque la ira de Dios, porque los hombres se han burlado de Dios, lo han blasfemado y lo han desafiado, y constantemente lo desafían y pretenden burlarse de él, lo han desafiado. Entonces, ¿qué hago? ¿Los extermino a todos o envío un santo? ¿A cuál enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Cristo dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y vino el Verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo como si fuera un hombre, o mejor dicho, se hizo hombre, pero en semejanza de hombre se hizo menos que un hombre, sino un siervo, un humilde esclavo de los hombres, y estando en esa condición se humilló aún más hasta una muerte maldita tan terrible, una muerte tan denigrante, tan humillante como esa muerte de cruz. Vino en el tiempo en que los romanos habían rameras, había homosexuales, los emperadores eran borrachos, eran gente pedófila, los soldados romanos eran terribles para masacrar a los hombres, un tiempo de inmoralidad terrible en la tierra, violento, donde los pecados por todo el imperio era supuestamente un imperio majestuoso y brillante, pero era lleno de toda mundanalidad y maldad y morbosidad. Y en ese tiempo vino el Señor a entregar su vida en manos de hombres tan miserables, tan perdidos, tan sucios. Cayó mi Señor Santo en manos tan asquerosas y tan vomitables, y ellos lo torturaron, lo golpearon, su sangre se derramó, y era esa forma: o caía la ira de Dios sobre nosotros o caía sobre un santo. Y no habiendo ningún santo, vino Dios mismo, se hizo hombre. Emmanuel es Dios con nosotros. En la persona de Cristo, en su santidad, cayó toda la ira del Padre
para que entonces Él muriera a favor nuestro. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, porque todo el universo quedó contaminado de pecado y de maldad, y Dios quedó en contra y enemistado con su creación por culpa del hombre. Pero el Señor quería no destruir el universo, no destruir a la humanidad, sino que quería reconciliar consigo todas las cosas. Y dijo, bueno, envío a mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y lo envió, ya tenía su plan desde antes de la fundación del mundo, ya tenía en su mente todo lo que iba a hacer, y conforme a su plan establecido en el tiempo preciso que lo había establecido, envió a Cristo para que derramara su sangre por nosotros y así reconciliarnos por medio de esa sangre derramada a nosotros con Él. Somos tan privilegiados, somos tan maravillosamente privilegiados, y los seres humanos somos tan vulgarmente desagradecidos que hasta el día de hoy la humanidad se mantiene de espaldas al Señor. Y yo suplico, mis amados hermanos, que ustedes y que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, podamos, aunque sea, entender una partecita de lo que estoy diciendo aquí, y seamos agradecidos y nos volvamos a Cristo de todo corazón hoy. Volvámonos al Señor de todo corazón hoy. No sigamos en contienda contra Dios y no convirtamos las iglesias en cuevas de ladrones como lo están haciendo mucho. Cuando vaya al culto, no vaya al espectáculo, hermano. La iglesia no es un culto, no es una cueva de ladrones para que usted vaya a divertirse allí, no es un lugar para ir a echar plata para que Dios me dé la lotería a mí y yo me vuelva millonario. No, hermano, no vaya a eso. Para esa gracia busque un burdel. Si usted va a reunirse con los hermanos en la iglesia, vaya para postrarse de rodillas, postre su alma, postre usted delante de Dios, humille su corazón, cante levantando manos al Señor sin ira ni contienda. No vaya a criticar, a murmurar, a chismear, vaya a adorar al Rey. Y si en la iglesia no se predica el verdadero evangelio y siguen avanzando, convirtiendo la iglesia en una cueva de ladrones, le toca entonces buscar otra iglesia, una iglesia donde se predique la palabra. No importa que tenga la iglesia defectos, pero una iglesia donde prediquen el evangelio, donde verdaderamente estén predicando. No importa si la iglesia tiene defectos, no hay iglesia perfecta, pero hay que buscar una iglesia que esté predicando la palabra. Pero todos esos discotecas que están armando ahora, llenas de espectáculos y de tanto concierto y cámaras de humo y bochincha aquí, bochincha allá, y es una exposición de carne y de sensualidad y de trajes de moda. Y amados hermanos, ¿qué estamos haciendo? Eso no es la iglesia del Señor, la esposa del Señor, la novia del Cordero. Eso no es. El que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo, pues siga en su inmundicia. Ahí les dejo. Hemos visto hoy sobre la deidad de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia está sujeta a Él. Él creó todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas. Así de que comprendámoslos hoy con mucha alegría y sujetémonos a Él. Hasta la próxima.